¿Cómo producir o detener la lluvia? De acuerdo a la Sagrada Cábala y la enseñanza de la Biblia. Y vamos a dar hoy esos pasos en este video para que de acuerdo a tu necesidad tú recurras a este poder espiritual que la presencia de Dios nos dio a nosotros, a través de la Sagrada Cábala, a través de la Biblia, a través de las palabras de Jesucristo. Hola, ¿qué tal amigos de Arma Fuego Inmortal? Sean bienvenidos a este especial donde enseñaremos, según la Biblia y el Sagrado Zohar, cómo producir lluvia o detener la misma. Bien, primero que todo, pues vamos a hablar de producir la lluvia. Este es un fenómeno que viene acompañado incluso desde el profeta Elías, ya que él precisamente es el que produce la lluvia en el momento en que así se requiere. Pero en el Zohar también viene un aspecto de cómo lograr este portento en nuestra vida como hijos de Dios que nosotros somos. Ahora bien, podemos tener el otro extremo, y el otro extremo es que la lluvia ya se salga de control, que produzca inundaciones y sea necesario detener la misma. Aquí también se requiere el Evangelio de San Mateo o el Nuevo Testamento para llegar a detener la lluvia. Obviamente en el pasaje de Elías también hay un momento donde se detiene, pero en una forma más rigurosa y muy fuerte. Hay que tener en cuenta algunos aspectos antes de decretar una cosa o la otra, porque si no, la misma se puede salir de control. Vamos a ver qué pasó en la primera ocasión que se habló acerca de la lluvia, precisamente en la Primera de Reyes, en el capítulo 17, cuando habla Elías, y es que él se presenta ante el rey y anuncia la sequía. Él lanza el siguiente decreto en el capítulo 17, versículo 1. El profeta Elías, que era de Tisbe, de la región de Galaad, dijo a Abab: juro por el Señor, Dios de Israel, a quien sirvo, que en estos años no lloverá, ni caerá rocío hasta que yo lo diga. Esto es un periodo de 3 años que no llega a caer una gota de agua. Y por eso es que se debe tener un poder, o mejor dicho, una conciencia muy grande del poder que Dios nos está dando. Esto es a través de la lengua, a través de la palabra, algo que explica el propio apóstol Santiago en el capítulo 3, donde nos dice de cómo debemos cuidarnos del poder de la lengua. Y de hecho me gustaría que repasemos ese capítulo 3 de la carta de Santiago en el Nuevo Testamento para que nos demos cuenta de qué estamos hablando. Y es que a veces yo puedo estar fuera de control, enfurecido, sin ningún control emocional y llegar a producir un decreto como el que dijo Elías. Claro, en el caso de Elías, pues él estaba cumpliendo la voluntad de Dios, entonces no hubo ningún problema. Y cuando Dios le dice que debe restaurar la lluvia, simplemente abre su boca, hace un decreto, ya veremos cómo, y permite que se precipite la lluvia. Aquí dice Santiago en el capítulo 3 lo siguiente: si entre ustedes hay algún sabio o entendido, que lo demuestre con su buena conducta, con la humildad que su sabiduría le da. Ahora, vamos a regresar al capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos, no haya entre ustedes tantos maestros, pues ya saben que quienes enseñamos seremos juzgados con más severidad. Todos cometemos muchos errores. Ahora bien, si alguien no comete ningún error en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de controlar todo su cuerpo. Cuando ponemos freno en la boca a los caballos para que nos obedezcan, controlamos todo su cuerpo. Y fíjense también en los barcos, aunque son tan grandes y los vientos que los empujan son fuertes, los pilotos con un pequeño timón los guían por donde quieren. Lo mismo pasa con la lengua. Es una parte muy pequeña del cuerpo, pero es capaz de grandes cosas. ¿Qué bosque tan grande puede quemarse por causa de un pequeño fuego? Y la lengua es un fuego. Es un mundo de maldad puesto en nuestro cuerpo que contamina a toda la persona. Está encendida por el infierno mismo y a su vez hace arder todo el curso de la vida. El hombre es capaz de dominar toda clase de fieras, de aves, de serpientes y de animales del mar. Y los ha dominado, pero nadie ha podido dominar la lengua. Es un mal que no se deja dominar y que está lleno de veneno mortal. Con la lengua, lo mismo bendecimos a nuestro Señor y Padre, que maldecimos a los hombres creados por Dios a su propia imagen.
De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. De un mismo manantial no puede brotar a la vez agua dulce y agua amarga. Así como una higuera no puede dar aceitunas, ni una vid puede dar higos, tampoco, hermanos míos, puede dar agua dulce un manantial de agua salada. Pues bien, aquí está diciendo del poder de la lengua, y aquel que controla el poder de la lengua, es decir, que mide sus palabras, que habla con sabiduría, pues cada vez tiene más poder al decir, al hablar, al decretar, debido al control que tiene sobre la palabra. Los pitagóricos, por ejemplo, hacían esto. De parte de Pitágoras recibían una disciplina muy fuerte y era permanecer durante 5 años en silencio absoluto. No podían hablar, no podían decir nada, ni siquiera entre ellos, ni siquiera cuando las clases terminaban. Si lograban pasar esa prueba, los pasaban al siguiente nivel, donde les daban o les enseñaban de verdad el poder de los grandes maestros y de los grandes iniciados. Pero aparte de eso, su poder se ve incrementado gracias al silencio, a solo hablar cuando se les pedía. Y también sería muy bueno que nosotros tuviésemos este entrenamiento de solo hablar lo necesario. Sobre todo no hablar mal de nadie, que es lo que nos pide Krishnamurti a los pies del maestro. Y al final de este video podrás ver todo el libro, explicado todo el libro a los pies del maestro de Krishnamurti. Y él dice que antes de hablar deberíamos ver si lo que vamos a hablar es bueno, es verdadero y puede ayudar a los demás. Si no cumple esos 3 requisitos, es mejor no hablar, es mejor no decir nada. De esa manera, si logramos guardar silencio, no juzgar nada ni a nadie, entonces el poder de nuestra palabra, el poder de nuestro verbo se incrementa y lo que nosotros decretemos se cumplirá, como en el caso del profeta Elías. Pero entonces vamos a ver el Zohar, precisamente, y vamos a ver luego cómo se detiene la lluvia. En el Zohar hay un aspecto bien importante. Este es el libro que tenemos acá. Este es uno de los tomos del Zohar, el libro sagrado que significa el esplendor y que es el que explica la parte mística, la parte trascendental de la Biblia. Pues bien, allí dice lo siguiente para que lo tengamos en cuenta. Una vez han enseñado a los sabios, el mundo necesitaba lluvia. Rab Eliezer vino y decretó 40 ayunos, pero la lluvia no llegó. Oró, pero la lluvia no llegó. Rab Akiva vino, estuvo de pie y oró. Y dijo, Él hace el viento soplar, y el viento sopló fuerte y poderoso. Dijo, y Él hace la lluvia caer, y la lluvia llegó. Rab Eliezer estaba alicaído. Rab Akiva miró su cara y vio su desaliento. Pues es que el primer rabino, o el primer rabí, él hacía la oración y no se le cumplía. Y también esto es para demostrar varias cosas que están en trasfondo cuando uno hace oración. ¿Por qué si él decretó incluso 40 ayunos y ordenó que la lluvia cayera, no sucedió? Bueno, lo que explica el Zohar es que no cayó porque sencillamente él era muy agradable a la presencia de Dios. Y Dios no quería que se fuera de una vez. Lo que él quería es que permaneciera con él. Y para que él permaneciera con él, pues no precipitaba la lluvia. Pero en cambio, a Rab Akiva, pues dice él mismo, Akiva dijo, que él era solamente un sirviente y que no era muy querido por Dios. Y que por lo tanto lo que Dios buscaba era despacharlo rápidamente para que no siguiera insistiendo. Pues bien, hay otras cosas para explicar en este aspecto, pero solo quería decirles eso que está allí en el Zohar. Pero cuando yo repito esta frase, que ustedes van a ver aquí, esa frase es la que produce la lluvia. También la puedes ver en hebreo, teniendo en cuenta que las letras en hebreo se miran de derecha a izquierda. Se hace lo que se llama un escaneo, de derecha a izquierda. Así no se pasa el idioma hebreo, solamente lo escaneas de derecha a izquierda, pidiendo que sople el viento y que llegue la lluvia. Obviamente debemos pedir que esa lluvia llegue en forma perfecta y armoniosa en el lugar donde la necesitamos. Y digo perfecta y en forma armoniosa para que luego no se desboque y no llueva sin parar y no produzca inundaciones. Eso es de acuerdo al Zohar. Entonces recuerda lo que dijo Rab Akiva en el Zohar. Él dijo, Él hace el viento soplar y el viento sopló fuerte y poderoso. Dijo, Él hace a la lluvia caer
y la lluvia llegó. Rab Eliezer estaba alicaído y Rab Akiva miró su cara y vio el desaliento. Y por eso es que después le explica. Ahora bien, yo también puedo pedir a la presencia de Dios que se precipite la lluvia con el pasaje bíblico de Elías. Entonces Elías dice lo siguiente en el capítulo 18, versículo 41. Primera de Reyes, o sea, primer libro de Reyes, el capítulo 18, versículo 41 hasta el 46 dice lo siguiente. Después Elías dijo a Ahab, vete a comer y beber, porque ya se oye el ruido del aguacero. Ahab se fue a comer y beber, pero Elías subió a lo alto del monte Carmelo y arrodillándose en el suelo, se inclinó hasta poner la cabeza entre las rodillas y dijo a su criado, ve y mira hacia el mar. Él fue y miró y luego dijo, no hay nada. Pero Elías le ordenó, vuelve 7 veces. La 7ª vez el criado dijo, allá subiendo del mar se ve una nubecilla del tamaño de una mano. Entonces Elías le dijo, ve y dile a Ahab que enganche su carro y se vaya antes que se lo impida la lluvia. Ahab subió a su carro y se fue a Jezreel. Mientras tanto, el cielo se oscureció con nubes y viento y cayó un fuerte aguacero. En cuanto a Elías, el Señor le dio fuerzas y luego de arreglarse la ropa, corrió hasta Jezreel y llegó antes que Ahab. Bueno, entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que ¿de dónde viene que leer un párrafo de la Biblia puede alterar el ambiente, el entorno o hacer realidad mis oraciones? Ya se los voy a decir. Pero antes de eso, la Cábala explica que hay un ángel llamado Sitael. Este ángel llamado Sitael, el ángel número 3, dentro de los 72 ángeles cabalísticos, él una vez canalizó un mensaje y dijo que los problemas del clima eran problemas del clima emocional. Obvio, todos nosotros debemos cuidar este aspecto del clima porque cada vez se está saliendo más de control. Y obviamente tiene que ver pues toda la revolución industrial, tiene que ver el desperdicio de basuras, tiene que ver la inconsciencia de nosotros en cuanto al mal manejo de la basura. Es muy común ver un vehículo que lleva la ventana abierta y están botando basura, paquetes desocupados de plástico que le lleva más de 200 años a la Tierra llegar a deshacerlos, y mientras tanto se produce el calentamiento global, el fenómeno del Niño y todo lo que estamos viendo en este momento, sin contar que eso también tapa las alcantarillas, que contamina los ríos, que produce malestar en los océanos y que afecta pues todo el ecosistema. Pero aparte de lo que hacemos inconscientemente a nivel físico, que debemos corregirlo, como estar botando las basuras sin clasificarlas, sin llegar a reciclar, entonces pues está la emoción. Y esta emoción que yo tengo, las emociones que hay dentro de mí, dice el ángel Sitael, se van transmitiendo a otra persona y se va creando un colectivo de clima emocional que hace que se produzca el clima atmosférico. Por lo tanto, si yo estoy triste, si yo estoy juzgando, si yo estoy criticando, si estoy mal, llego a impregnar de esa energía a otro que se siente de la misma manera. Por ejemplo, si yo simplemente me pongo mal y mi pareja no sabe por qué, o puede ser que esté justificado, pero estoy muy mal, muy triste, y le transmito eso, pues ella también se va a poner mal. Cuando los hijos lleguen, lo más seguro es que entre mi pareja y yo le transmitamos eso a nuestros hijos. Y ese desaliento, esa tristeza, ese malestar se le transmita de nuestros hijos a sus amigos, a los familiares de sus amigos, y así se va creando un colectivo que precisamente tiene que estallar por algún lado, tiene que explotar de alguna manera con las alteraciones climáticas. Pues eso es lo que explica el ángel Sitael. Y eso significa que entre más alegría, felicidad, conciencia y armonía cultive en mis emociones, lo exprese a través de mis palabras, incluso a través de mi mirada, a través de lo que yo digo, de lo que yo siento, de lo que yo hago, pues estaré contribuyendo al estado climático del planeta entero.
Pero para los casos, digamos, urgentes, inmediatos, podrás utilizar pasajes de la Biblia para producir lluvia o para detenerla de acuerdo al caso. Siempre debes decretar que debe ser en forma perfecta y armoniosa, que debe ser bajo la gracia divina. No llegar y decir, al igual que Elías, yo decreto aquí una sequía de 3 años, porque obviamente todo lo que decretamos se nos devuelve y todo lo que decimos siempre regresará a nosotros, tal como lo explicó Santiago capítulo 3. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Y lo mismo, pues tampoco decir, bueno, que llueva descontroladamente, porque simplemente lo que queremos es lluvia, pero sin tener en cuenta que puede producirse inundaciones y otras catástrofes por el abuso de la lluvia. Entonces, para una cosa o para la otra siempre hay que pedir que sea bajo la gracia divina, que sea en forma perfecta, que sea bajo la voluntad de Dios. Luego, se toma algunas de las citas bíblicas que se han compartido en este video y se dicen con la intención que se quiere. ¿De dónde viene esto? Bueno, lo hemos tomado de los discursos del Yo Soy del amado Maestro Saint Germain. En el capítulo 18, segunda parte, en la página 250, él da un secreto maravilloso. Bueno, de hecho, todo el libro de los discursos del Yo Soy es un secreto espectacular. De hecho, dentro de los discursos del Yo Soy, el Maestro Saint Germain enseña cómo manejar los 4 elementos, tierra, agua, aire y fuego, a voluntad. Para eso se requiere leer o estudiar los discursos del Yo Soy. Pero vamos a hablar ahorita para un estado de emergencia. En el párrafo antepenúltimo, o penúltimo más bien, el párrafo penúltimo dice lo siguiente: las mismas palabras que Jesús usó de tiempo en tiempo, las pueden usar todos y las usarán algunas veces con la misma realización, pues las palabras que usó eran vida en todo momento y contenían dentro de sí esa vida ascendida o vida perfecta. Entonces tenlo en cuenta, mira lo que dice. Las mismas palabras que Jesús usó de tiempo en tiempo, las pueden usar todos. O sea, yo puedo ir al Evangelio, yo puedo tomar el Nuevo Testamento y usar esas palabras para producir cambios en mi vida, transformaciones en mi existencia y bendiciones para toda la humanidad y mi propio ser. Y las usarán algunas veces con la misma realización, es decir, que de acuerdo al sentimiento, a la fe, al amor que le pongas, pues las usarás con la misma realización que las hizo Jesús. Pues las palabras que usó eran vida, las palabras que él usó eran vida. ¿Y eso por qué? Pues porque él es el Verbo encarnado, porque eso es lo que explica Juan capítulo 1. En todo momento y contenían dentro de sí esa vida ascendida y vida perfecta. Entonces, lo que quiere decir aquí San Germán es que cuando yo tomo el Evangelio, yo tomo alguno de los 4 Evangelios de Jesús, o en general la Biblia, y utilizo párrafos de la misma, estoy evocando el poder del Cristo para que se repita el milagro o el portento que él hizo en aquel entonces. Entonces, teniendo eso en cuenta, pues debo estudiar la Biblia y debo mirar qué párrafos o qué citas convienen para que yo tenga el mejor resultado. Y vamos a ver en qué cita bíblica es que él habla o revela precisamente el aspecto de detener la lluvia. Y pues obviamente esto se encuentra en los 4 evangelios. Yo voy a mirar el de San Mateo. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 8, versículo 23, dice lo siguiente: Jesús subió a la barca y sus discípulos lo acompañaron. En esto se desató sobre el lago una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca. Pero Jesús se había dormido. Entonces sus discípulos fueron a despertarlos diciéndole: Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo. Él les contestó: ¿por qué tanto miedo? ¿Qué poca fe tienen ustedes? Dicho esto, se levantó y dio una orden al viento y al mar, y todo quedó completamente tranquilo. Ellos, admirados, se preguntaban: ¿pues quién será este que hasta los vientos y el mar lo obedecen? Obviamente tu mente puede preguntar: pero no conozco la orden que dio Jesucristo. En ese momento, al leer el Evangelio, yo puedo decir: de la misma forma que Jesucristo calmó la lluvia sin control,
te pido, amada presencia de Dios yo soy, o amado Cristo Jesús, que cese en forma perfecta esta lluvia que está causando inundaciones o estragos en tal parte y en tal lugar. Esto es algo que se conoce como la ciencia de la evocación en la parte mágica. Lo único que tienes que hacer es, así como Jesús ordenó que se calmaran las lluvias y que se detuviera la tormenta, que se calmara la tempestad, así pido a esa presencia divina, a este Cristo, que detenga la lluvia descontrolada y las inundaciones que pueda haber en otro lugar. Que sea en forma perfecta y bajo la gracia divina. Da las gracias por adelantado, lo das por hecho y listo. Lo mismo, entonces yo puedo decir que así como el profeta Elías pidió que se precipitara la lluvia después de 3 años de sequía, entonces tú puedes saber y decir, bueno, en mi país la sequía lleva 1 mes, lleva 2 meses, decreto que ahora cese la sequía y se precipite la lluvia, como lo dijo el profeta Elías. Y lees, entonces, el primer libro de Reyes, en el capítulo 17, el capítulo 18, versículo 41. Y listo. Eso está garantizado. Y esto lo pueden hacer en grupos. ¿Cómo así en grupos? Compartir esa información con personas que conocen de esos temas y que buscan una solución para su comunidad. Y que empiecen a hacer esa práctica y verán los resultados. De hecho, en Dharma Fuego Inmortal, vía Zoom o vía Telegram y WhatsApp, se envió la frase de la lluvia, incluso pues también en hebreo, y se pidió que lloviera en Colombia, y el grupo se unió en oración para que eso pasara. Sé que no fuimos los únicos, sé que muchas personas en Colombia e incluso en el mundo estuvieron pidiendo que lloviera en nuestro país, en especial pues en los lugares donde se estaban presentando los incendios. Y he aquí que la lluvia todavía nos sigue acompañando. De hecho, agradecerle a las personas que desde México y desde Chile hicieron este proceso. Ahora, nosotros podemos hacer lo mismo por Chile y podemos seguir haciendo lo mismo por cada parte que se presente en el planeta, con estas frases, con estas citas bíblicas y con lo que se ha explicado el día de hoy. Te agradezco que hayas visto este video hasta el final y que puedas difundir este conocimiento para que todos nos ayudemos a través de la oración. Un feliz día, bendiciones.